La República de Guinea Ecuatorial celebra el 12 de octubre de este año el 50 aniversario de la independencia nacional, una fecha histórica para los ecuatoguineanos al ser el día que alzaron la bandera y cantaron el himno nacional por primera vez. Tras liberarse de España el 12 de octubre de 1968, Guinea Ecuatorial se convirtió en un estado soberano y empezó a formar parte de la ONU, siendo Francisco Macías Nguema Villogo presidente de la Primera República tras vencer a Bonifacio Nduedu en las elecciones presidenciales. Evidentemente, el 12 de octubre para mí supone, como ecuatoguineano, una fecha importantísima y un acontecimiento fundamental para la historia de nuestro país. Es el día en que el guineano dejó de ser un esclavo para el colono. Para el pueblo de Guinea Ecuatorial supuso pues esto, la liberación, el salir de una especie de esclavitud. Sobre todo los que tenemos referencia de lo que estaba ocurriendo hasta esa fecha, para mí el 12 de octubre fue el día de la liberación. Que es un día muy grande e importante para recordar a aquellos compatriotas que lucharon con la conquista de la independencia de Guinea y que dieron sus vidas para la libertad de todos nosotros. Es la fecha en que Guinea Ecuatorial accedió a la soberanía nacional, no adquirió el estatus de Estado independiente. Nos independizamos de España, dejamos de ser una colonia española. Guinea Ecuatorial fue colonizada por España durante alrededor de 200 años, y durante ese periodo, los derechos de los ecuatoguineanos nunca fueron respetados. Según las víctimas, el negro era considerado como un objeto al servicio del colono. No hubo grandes obras de infraestructuras, ni preocupación de formar a cuadros ecuatoguineanos. El colonialismo era una especie de esclavitud porque suponía que vivíais en vuestra propia tierra, en vuestro propio país, pero del que vosotros no podíais realmente, en el que vosotros no podíais decidir absolutamente nada, entonces que otra gente decide por vosotros. El colonialismo, como la esclavitud, deben considerarse como los fenómenos más abominables y horribles de la historia de la humanidad. Quiera Dios que fenómenos de esta naturaleza se vayan acabando y que no se repitan jamás, ni en el presente ni en el futuro. Resultaba que por el colonialismo y la esclavitud, unos hombres, unos pueblos, se creían y siguen creyéndose superiores a los otros, y otros pueblos, por haber sido colonizados y esclavizados, puedan seguir incluso ahora considerando inferiores a otros. Guinea sufrió una terrible colonia durante 200 años, tiempo en el que no había ni un derecho para ningún guineano. Eran tratados como animales, la gente vivía en unas condiciones muy inferiores como seres humanos, no había ninguna consideración. Entonces, los guineanos, como otros africanos, Guinea era como un puerto para transportar, para la deportación de los negros que iban a vender en América como unos animales, como unos objetos. Entonces, cuando yo creo que todo esto también es por la providencia divina, que dice que en un momento determinado, al advenimiento de los años 60, que los estados africanos que sufrían la colonia de los imperialistas tenían que ser libres. En Guinea, en la época colonial, el primer derecho humano es ser un ser humano. Pues si han oído hablar
de lo que entonces se llamaba la emancipación, que dio lugar a que hubiese una clase social de emancipados, era una manera de afirmar que el guineano no tenía derechos de ser humano. Nos tenían como cosas de ellos, como una cosa de ellos. Lo mismo que tenía una finca, me tenía yo a mí, como para hacerlo. Es decir, no me cuidaba prácticamente como persona humana, me cuidaba como un elemento a su servicio. Después de la lucha por la liberación del país en manos de España, el presidente Nguema Villogo heredó una nación con pocas infraestructuras coloniales. Y durante el gobierno de la Primera República, considerado como periodo de triste memoria que duró 11 años, según muchos ecuatoguineanos el balance fue negativo, tanto en el sector de infraestructuras, el sector social, como el de los derechos humanos. Pero el 12 de octubre 68, el 12 de octubre 79, el 3 de agosto de 79, hubo un periodo que se puede considerar como un periodo sombrío, un periodo oscuro, que vino a truncar, vino a frustrar esta independencia que supuestamente había conseguido Guinea Ecuatorial del colonizador, por cuanto que desde el 5 de marzo de 69, a partir del 5 de marzo de 69, después del fallido golpe de Estado, que por instigación colonial, por instigación del gobierno español, pues unos ecuatoguineanos, entre ellos el entonces ministro de Asuntos Exteriores Atanasio Lomillón, pues este golpe de Estado que se quiso dar, que se quiso perpetrar contra el presidente Macías. Entonces, después de este golpe fracasado, se inició pues una situación de verdadera tragedia para el pueblo de Guinea Ecuatorial. Se inició pues un periodo oscuro, sombrío, de la vida del ecuatoguineano, de tal suerte que en esos momentos casi el ecuatoguineano volvió a añorar la colonización, por cuanto que fue sometido a un régimen dictatorial en todos los sentidos, a un régimen que se convirtió en un estamento criminal contra el pueblo de Guinea Ecuatorial. La primera república, en la época dictatorial, no hubo nada, cero. Solamente si podemos contar como la construcción de que la sede de la radio en Bata, que ahora ya no existe, se ha reformado, se ha demolido. No hubo nada, no hubo infraestructura. Solamente el puente Cope, la carretera Mongomo, ¿qué era? Mongomo ¿hasta dónde? Mongomo Nkwe, que ni siquiera llegaba a Bata. Ahí no hubo ninguna infraestructura de importancia. No se puede comparar con lo colosal lo que tenemos hoy en día. A raíz de esa situación, que preocupó a un grupo de militares ecuatoguineanos encabezados por el entonces teniente coronel Teodoro Bianquema Basogo, derrocó al régimen de Macías Nguema el 3 de agosto de 1979, una acción que el pueblo bautizó como golpe de libertad. No fue fácil para la Segunda República, al no heredar nada que sirviera de punto de partida hacia el desarrollo del país. Porque el país era el país más pobre del continente africano, más pobre económicamente hablando y en todo los tipos de recursos. Guinea Ecuatorial era el hazmerreír de África. Éramos los únicos, los últimos, y encima casi no figurábamos en ningún mapa del mundo. La primera salida a la crisis económica fue adherirse a la UDEAC, a la Unión Aduanera y Económica de África Central, UDEAC, entonces hoy CEMAC. Entonces llegamos a obtener el franco CFA, que ha sido una apertura económica en moneda al mundo internacional,
el guineano ya tenía la cobertura de poder viajar con una moneda fiable y convertible a nivel internacional. En primer lugar, volvió a restablecer las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, con todos. Dio una apertura abriendo las fronteras, hizo volver al país, invitó a todos sus hermanos que se habían escapado de sus propias tierras para que regresen al país. Y aunque no es un aspecto político, pero la apertura de las iglesias también entra en esa política de apertura de Obiang después del 3 de agosto de 1979. Fueron estos históricos donde el pueblo empezó a valorar. Sí que tenemos una persona que ha venido a liberarnos y nos trae buenos proyectos. Para muchos ecuatoguineanos, los avances significativos que ha conocido Guinea Ecuatorial hasta hoy parten desde el 3 de agosto de 1979. Una expedición de antropólogos españoles, designados por la Universidad Complutense, se trasladó a los territorios españoles del Golfo de Guinea para ver cuál era la naturaleza de la inteligencia del ecuatoguineano. ¿Y sabe usted cuál fue la conclusión de los estudios? La conclusión del estudio fue que el indígena de los territorios españoles de Guinea Ecuatorial no tenía la inteligencia de poder cursar y concluir satisfactoriamente estudios universitarios. 50 años después de la independencia, gracias al impulso dado a lo largo de esos últimos años tras el golpe de libertad protagonizado por su excelencia Obiang Bazogo el 3 de agosto de 1979, con la creación y el impulso de la educación a todos los niveles, escuelas en todos los poblados, institutos en todos los distritos, universidades, cuántos médicos, cuántos abogados, cuántos ingenieros, etcétera, etcétera, tenemos hoy día en Guinea Ecuatorial. Es que se puede sostener que la capacidad intelectual del ecuatoguineano debía ser objeto de cuestionamiento. Me parece que no. Tenemos el proyecto de construcción de la Universidad de Basupó, tenemos la Universidad Africana de Jinuló, y con esto podemos absorber a la masa estudiantil de Guinea Ecuatorial si estas universidades se llegan de materializar la construcción. Si se acaba la construcción, yo creo que aquí no habrá más problemas de becas. Y en educación también se ha construido varias escuelas profesionales. Tenemos el 12 de octubre, que es una escuela de formación de oficios, que es muy importante. No todo el mundo va a ir a la universidad, por eso hay que dar oportunidades a aquellos estudiantes que no tienen la capacidad de llegar a la universidad ni pasar las selectividades para que puedan optar por un oficio. En el pasado de Guinea, los guineanos tenían que trasladarse desde todos los rincones del continente para venir a estudiar en Bata. Cuando accedimos a la independencia, solo había un FAN letrado. En todo el país, solamente un FAN era licenciado en Derecho. No teníamos economistas, no teníamos muchas profesiones que son necesarias para apuntalar un Estado nuevo. Pero la independencia se dio en esas condiciones. Es verdad que nos queda mucho por hacer en materia de derechos humanos, pero de aquella época a esta, la diferencia es abismal. Ecuatorial pasó de ser uno de los países más pobres del mundo, ¿no?, a ser, en términos de renta per cápita, el más rico de África. Guinea Ecuatorial era, y supongo que sigue siendo, el tercer productor de petróleo del África subsahariana.
¿no? Un país que tiene en torno a 1 millón de habitantes. Estábamos solo detrás de Nigeria y Angola. Hablar en el sector político solamente podríamos dar como avances o como prioritario en cuanto a lo que es en el sector político, simplemente que hay un pluralismo político, entre comillas, con legalización de hasta ahora 18 partidos políticos, o ahora 17 porque uno está proscrito. Pero en cuanto a lo que son las libertades propias de lo que es el proceso democrático en el país, queda mucho que realizar, porque en este sentido hay muy pocos avances. Tenemos los hospitales La Paz, los hospitales que ha construido la primera dama, el Hospital Guadavirgen de Guadalupe, en Malabo, en Bata. Yo creo que con esto, ahora, hoy por hoy, los accidentes los problemas que teníamos de operaciones difíciles ya no se dan en el país, porque ya hay muchos casos que se resuelven en el país. La ciudad de Sipopo, la ciudad de Tibuló, es una infraestructura que es envidiable, que es impresionante, que es maravilloso, genial. Y de ahí los hospitales La Paz, los hospitales que ya llevan con aparatos de diagnóstico por imagen, el escáner, resonancia magnética, ya lo tenemos en el país. La gente sale fuera aquí solamente, no sé, por desconfianza o porque el guineano no cree en lo que tiene. No creemos en lo que tiene. Aunque lo vemos, no lo creemos. Podemos citar la ciudad de Djibouti. Esto es un hecho maravilloso. La red de carreteras del Estado que conecta ya, toda Guinea está conectada. Es que son proyectos que no se puede enumerar los proyectos de Obiang-Yema, pero solo puedo citar algunos, yo les cito estos. Lo único que puedo reconocer y que está a la vista de todos es el desarrollo que ha tenido la educación infantil en Guinea Ecuatorial, ¿no? Que ha permitido que, a diferencia de nuestros tiempos, ¿no? Ahora los niños cuando empiezan la primaria por lo menos ya tienen conocimientos básicos, ¿no? Ya saben hablar y hablan español, pueden entender al profesor, al maestro, cosa que no ocurría con nosotros, ¿no? Hace mucho tiempo. La flota Ceiba es la flota que cubre las líneas intercaladas de África. Ceiba cubre Malabo, Abidjan, Senegal, Cotonou, Accra, no sé. O sea, es un honor, es un orgullo para el guineano. Deberíamos sentirnos orgullosos cuando vamos a cumplir los 50 años bien cumplidos y con el programa político de construcción y edificación de Guinea bien construidos y bien ganados. Pero si voy al hospital, me ponen una inyección, me doy que ya me han curado. Pero hay otros aspectos muy importantes. Otros aspectos muy importantes que necesita la sanidad. Claro, ya no tiene relación con el médico, tiene ya relación de cómo se dota al sector. Y total, este sector tengo muy poco que informar de esto. Creo que está, por total no nos matamos, vamos al hospital. Incluso hoy digo, por ejemplo, que para tal enfermedad hay medicamentos libres, están libres, y eso está bien, me parece que no andamos completamente mal en un sector actualmente. En las actuales circunstancias puedo confirmar que uno de los mayores progresos de Guinea Ecuatorial alcanzado después de la independencia es que nuestro país, gracias a Dios y a la tenacidad de su principal dirigente, yo hablo en la época en que usted me hace la pregunta, hoy por hoy Guinea Ecuatorial es un Estado soberano, pleno, que asume con responsabilidad su destino para forjar un presente y un futuro mejor para todos sus hijos. El avance que se ha producido es obvio. En 20 años
el petróleo hizo Guinea Ecuatorial en plan infraestructural, en plan estructuras de servicios y tal, de Guinea Ecuatorial, lo que 50 años en algunos otros países africanos de producción de petróleo no ha hecho. Amén de esos avances, el sector femenino también tiene especial atención para el gobierno de la Segunda República en su afán de empoderar a la mujer ecuatoguineana. En la República de Guinea Ecuatorial sabemos que existían algunas reglas tradicionales. Nuestra preocupación desde el día 3 de agosto de 1979 ha sido la búsqueda de elevar el nivel de vida de la mujer como el hombre. Solamente valga el que rinde, el que tiene capacidad. En la época colonial, y sobre todo nuestra mentalidad de los africanos, teníamos la idea de que la mujer, la chica, es para casarse. Mi último viaje a España, la comandante de vuelo era una mujer guineana. Creo que íbamos en, no sé si con el Giblo o... Sí, la comandante era una mujer. Yo no me lo creía. Cuando oí el anuncio de que vuelo no sé qué con la comandante tal, digo, ¿qué? Yo no sé si oí a Yingono o a Sangono, pero yo me quedé, como dicen los chicos, flipado. Una guineana, comandante de vuelo desde Malabo hasta Madrid. Esto es un avance. En nuestro tiempo, ¿no?, en una sala de 40 chicos podía haber 2 o 3 chicas, ¿no? Ahora mismo lo que vemos es que incluso hay cursos en los que el 50% o el 40% son mujeres. Y eso empezó desde hace algún tiempo. Tengo que reconocer que la mujer guineana, bueno, está ocupando ahora puestos que antes no ocupaba. Pero si miramos el porcentaje de los puestos que ocupa, podemos ver claramente que la mujer guineana no tiene mucha consideración. Es verdad que la presidenta del Senado es una mujer, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres senadoras tenemos? ¿Cuántas diputadas tenemos? ¿Cuántas ministras tenemos? No voy a decir que se ha hecho mucho por ella, no se hace por alguien, ha hecho mucho. Mujeres, todo un Senado, presidente del Senado, hay mujeres en todos los sistemas de administración de la sociedad ecuatoguineana, hay mujeres, ¿entiendes? Y mujeres realmente que han demostrado con amplitud y con largueza de que tienen el mismo y a veces más talento tienes que muchos hombres. Entonces yo creo que lo que se debía hacer, y que digo que se ha hecho, es crear el espacio para que la mujer, pues ella misma, pues quepa en ese espacio y que avance. Desde la colonia hasta la época de la dictadura, la mujer no era nadie. Era un simple objeto como un bolígrafo. Viene cualquier militar, encuentra a una mujer en la calle, te lleva. Tu marido no puede hablar, el hombre no podía hablar, ni defender a su esposa, ni a su hija. Era una época, la mujer ha sufrido muchísimo en este país. Muchísimo, hasta el 3 de agosto de 1979, que también es el nacimiento de los derechos de las mujeres en Guinea Ecuatorial. Es cuando se empieza a considerar que la mujer es una persona, que la mujer no solo sirve para parir. Y desde 79, el mismo presidente de la República pensó en liberar a la mujer, en defender a las mujeres. Tenemos a una presidenta de una Cámara del Estado,
la presidenta del Senado. Pues yo misma, su servidora, he sido vicepresidenta de la Cámara de los Representantes del Pueblo. Entonces, y otras más. En la Cámara ha habido muchas vicepresidentas, las ministras. Hoy por hoy hay tantos embajadores como tantas embajadoras de Guinea, fuera de Guinea Ecuatorial. O sea, hoy por hoy la mujer guineana puede hablar en pie de igualdad con los hombres, pero aquellas mujeres que tienen formación. La primera dama de la nación también ha puesto su grano de arena en la emancipación y empoderamiento de la mujer por la concesión de créditos. Las mujeres eran muy pobres. Todas las mujeres de Guinea estaban propensas a pedir dinero de comida todos los días a sus esposos. Hoy por hoy esto ya no existe. Gracias a la primera dama de la nación, a nuestra madre, que ha puesto un fondo en un banco para que todas las mujeres puedan optar a créditos concesionales, es decir, créditos sin ganar ni un interés. A pesar de los progresos que ha experimentado el país en los últimos 30 años, algunos políticos consideran que queda mucho por hacer. Efectivamente, hay hospitales, es verdad, pero el trato que se da a los pacientes dentro de ese hospital sí que deja poco que desear. Y es más, para que encuentres un fármaco en la farmacia del hospital tampoco no existen. No existe la mayoría de los productos fármacos necesarios para la atención de la salud pública de los pacientes. La economía, el desarrollo, etcétera, etcétera, no consiste en la construcción de grandes edificios, de grandes hoteles, de grandes autovías, de restaurantes giratorios. No, la economía, el desarrollo económico tiene que reflejarse en la vida, en la mejora de la vida de los ciudadanos, en una sanidad accesible a todos los ciudadanos. El sector económico, hombre, es verdad que ha habido un boom petrolífero, un boom económico, pero este boom económico se debe constatar dentro de lo que son los servicios sociales y a partir de ahí ver cómo está el nivel de vida de los guineanos. En ese sentido se podría aplaudir lo que es el sentido económico. Por lo tanto, tanto este político, económico y social, muy pocos avances hasta ahora han habido. La educación tiene avances por el gobierno. Hay una universidad, muy bien, escuelas secundarias, que son institutos, pues no nos podemos quejar de esto. Lo que si acaso falta es la educación. Nos falta la educación. Ustedes saben, hay la que llamamos autoeducación, que es educación casi de uno mismo. Está la heteroeducación, empieza desde la mamá, y después va a la escuela y los estudios. Lo que falta bastante fundamentalmente es la educación social, que otros llaman educación ambiental. Y los propios centros públicos son insuficientes para la demanda educativa que hay en el país ahora mismo, y luego el sistema educativo está muy mal organizado hasta ahora, por lo tanto, por eso los resultados son muy pocos que se pueden desear. Por lo tanto, exigimos todavía que el sector educativo se normalice, se reorganice, se tenga que organizar con mucha más eficacia y ponerlo a los estándares internacionales hoy en lo que es la educación en el mundo. Por lo tanto, a nivel educativo tenemos muchísimo que hacer todavía, muchísimo para que podamos situarnos a los estándares internacionales. Guinea Ecuatorial, tras haberse divorciado de España hace 50 años, ambos países continúan manteniendo relaciones diplomáticas, cooperando en diferentes sectores en beneficio de los dos pueblos. Pero, sobre el estado de estas relaciones, las opiniones son diferentes para los ecuatoguineanos. En términos de gobiernos, no hablo de pueblos, porque si hablamos de pueblo a pueblo, pues les digo que las relaciones entre los dos pueblos son estupendas y siempre han sido así. España es y ha sido el país de acogida de los guineanos, el país que más ha acogido a los guineanos, a pesar de la distancia geográfica. Entre los dos gobiernos, yo creo que estas relaciones siempre se han caracterizado por el desentendimiento entre los dos gobiernos, desde que Guinea accede
a la independencia no hubo entendimiento. Las relaciones guineo-españolas deben mejorarse mucho. Deben mejorarse mucho, tienen mucho que mejorar. Y lo digo y lamento decirlo, que no es por parte de Guinea Ecuatorial, por parte de España. Hay que ser sinceros. Por parte de España, por parte de la clase política española, no de la sociedad española. El español del campo, el español ciudadano, incluso el español digámoslo de una manera, el español de a pie, Guinea Ecuatorial como cualquier otro país del mundo. Pero ¿quién hace quién crea las dificultades? Son los sucesivos gobiernos españoles. El antagonismo, el rechazo a Guinea y sus autoridades parece que se ha convertido en España en política de Estado, de suerte que sea cual fuera el gobierno que está en el poder en España, está en ejercicio en España, la política con Guinea es exactamente la misma, la de negación, ¿entiende?, del respeto de la soberanía del pueblo guineano. No hay ni pro españoles ni anti españoles. Probablemente lo que ocurre es que hayan guineanos más conscientes, otros menos conscientes de lo que son y deben ser las relaciones entre los pueblos de España y Guinea Ecuatorial. Y lo que hay que hacer para que estas relaciones se mantengan estrechas en la amistad, en la solidaridad y en el respeto mutuo, porque es fundamental. Después de haber accedido a la independencia, Guinea Ecuatorial se ha convertido en un Estado soberano, en el concierto de las naciones, que tiene la responsabilidad histórica de asumir la dirección de su destino, como lo tiene España como nación. Y ambas naciones deben colaborar para estrechar sus relaciones dentro del respeto de la soberanía de cada uno. Al conmemorar medio siglo de vida independiente, los políticos y escritores del país aprovechan la ocasión para invitar a todos sus compatriotas a redoblar los esfuerzos para seguir desarrollando la República de Guinea Ecuatorial. Ya tenemos la independencia. Que recuerden a todos los guineanos actualmente que este trabajo, esta labor, la hicieron otros guineanos como nosotros, que ellos trabajaron arduamente, con rigor, con firmeza, para conquistar la independencia. Ahora nos corresponde a nosotros trabajar duramente, con rigor y firmeza, para instaurar la democracia en nuestro país. Y esto solo lo haremos nosotros mismos los guineanos. Por lo tanto, invito a los guineanos de que nos armemos de valor para que podamos construir una Guinea libre, un país libre donde quepamos todos nosotros. Y le digo a nuestros compatriotas ecuatoguineanos, nuestras divisiones, nuestra falta de solidaridad y alguna que otra situación nos ha creado problemas en el pasado. Con la unidad de nuestros antepasados y su fe en el destino histórico de Guinea Ecuatorial, lo han superado. No permitamos que los errores del pasado lo volvamos a repetir. Y que nuestra diversidad etnocultural no es más que un elemento que confirma nuestra fortaleza, para que cada vez estemos más cohesionados, seamos más solidarios para defender la paz, la unidad nacional, la estabilidad
que son condiciones indispensables para mantener en el presente y en el futuro estas importantes cotas de bienestar y progreso alcanzados por el pueblo de Guinea Ecuatorial bajo la dirección de su excelencia Obiangema Mbasogo. Que no nos engañemos, la independencia en sí no nos da de comer, la independencia en sí no nos va a proporcionar puestos de trabajo, la independencia en sí nos da la oportunidad de que seamos más libres y más justos que cuando nos colonizaban los españoles. Que todo aquello que en la época colonial no podíamos conseguir porque el blanco, el colonialista nos lo impedía, ahora lo podamos conseguir porque somos independientes, somos un país independiente. Debemos vivir en una sociedad donde se respeta la ley. Debemos vivir en una sociedad cuya mentalidad debe ir cambiando para mejor. Debemos vivir en una sociedad donde los ciudadanos tengan fe en sí mismos y en el país que nos ha tocado. El guineano es muy pesimista en relación con Guinea. Todo lo ve mal, no hay nada bien hecho, todo está mal. Debemos tener confianza en nuestro país y en nuestra propia capacidad de hacer cosas. Sobre todo, el último mensaje: deben tener en la cabecera de su cama un ejemplar de la Constitución para que sepan cuáles son sus derechos. Deseo a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial y que seamos orgullosos de haber cumplido estos 50 años, porque con el presidente Obiangema Mbasogo y el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial ya tenemos todo lo que el país adolecía en el pasado. Feliz aniversario de los 50 años de la independencia libre total de Guinea Ecuatorial. La República de Guinea Ecuatorial es un país africano situado en el Golfo de Guinea. Tiene una superficie de 28.051 kilómetros cuadrados, con una población de 1.222.442 habitantes, según el censo de 2015. Desde su accesión a la soberanía ha tenido dos presidentes, Francisco Macías Nguema Villogo y Teodoro Obiangema Mbasogo. El 12 de octubre de este año constituye una ocasión para hacer un balance de la evolución histórica del país después de 50 años como Estado independiente.